Tengo 74 años de estudiar y de dar clases, diversas asignaturas teológicas. 74 años. Empecé en 43. Y 60 años de ordenado sacerdote. Seguí predicando aquello que había aprendido acerca de Jesús de Nazaret. Y en ese empeño de hacer conocer a Jesús de Nazaret, se me ocurrió la idea de hacer este tipo de encuentros de reflexión, en el que no trato de vender a un Dios, no trato de convencerlos de que sigan a Dios que yo quiero. No trato de discusiones. Desgraciadamente, las 12 primeras encuentros que hemos tenido ha sido discusión. No quiero discusiones. No quiero discusiones. Porque en toda discusión, el más dialéctico es el que gana. Y el más dialéctico no es el que da la razón. Es el que es más brillante para hacer sus argumentos. Por eso quiero. Una época de mi vida también que era polémico, no quiero, por supuesto. ¿Qué es entonces lo que pretendo? Que ustedes junto conmigo busquemos a un Dios, si es que existe un Dios real. ¿Por qué un Dios real? Porque esos 2 años me pegó esa chispa de repente. Si estamos predicando los católicos de un Dios, los protestantes otro Dios, los ortodoxos otro Dios, los egipcios otro Dios, los romanos, los griegos, los persas, los cananeos, un Dios distinto. Y cada confesión religiosa dice que su Dios es verdadero. Pero eso choca con mi entendimiento. Mi pobre entendimiento choca. Me voy a decir por qué. En gramática, es la gramática que es el principio del uso de la palabra. Encontramos que la gramática es la ciencia y el arte de hablar correctamente un idioma. Y que esto se hace mediante el signo externo del sonido o de la escritura, usando siempre la palabra para expresar realidades, no imaginaciones, sino realidades. Y la palabra más importante que usamos es el sustantivo. Sustantivo o nombre. ¿Y qué es el sustantivo? Es la palabra escrita o hablada con la cual expresamos una realidad. Pero la palabra hablada o escrita es un signo arbitrario, es decir, cada grupo humano elige la palabra para nombrar a una realidad. Por eso, agua en castellano, en griego, en latín, en inglés, en alemán se dice de manera distinta, porque el signo es arbitrario. Pero tiene 2 elementos esenciales, constitutivos, metafísicos, la palabra. Y son uno morfológico y otro ideológico.
Morfológico es decir, la palabra va cambiando de forma morfológica. Pero el otro elemento que es ideológico expresa la esencia, y la esencia es inmutable. Las esencias son inmutables. Agua es desde Adán hasta hoy, será hasta tener agua. Y es en castellano, en Hermosillo, en serie, entre los seres, entre los llaves, es siempre agua, la realidad. Pero entonces, no importa cómo se diga, cuál sea la forma de la palabra agua. Estamos de acuerdo todos mundialmente, hoy desde todos los siglos anteriores y todos los futuros, que la palabra agua expresa una realidad que no puede cambiarse. Entonces, pensando en esto, digo, bueno, la palabra Dios, desde un caso, tiene un elemento morfológico y un elemento ideológico. El elemento morfológico cambia según el idioma, no hay problema por eso. Pero el elemento ideológico expresa la sustancia. Entonces ahí entra la cuestión fundamental, es decir, sustancia expresa una sola realidad. Cuando digo Dios, ¿digo una sola realidad o digo muchas realidades? Porque como ha hecho la gente a través de los siglos, es que la palabra de Dios tiene muchas realidades. Y es absurdo, es ilógico. Muchos dioses. Y son muchos dioses, muchas sustancias entonces. Es lógico que existan muchos dioses. Mi entendimiento me dice que no. ¿Es lógico entonces que exista un solo Dios? Sí, es cierto. Pero tiene muchas formas este Dios. También es ilógico. Porque esas formas que le atribuyen a la gente en muchos grupos humanos son formas también substanciales. Entonces cambia otra vez. Es decir, si son muchos dioses, el dios que adoran los aztecas, Huitzilopochtli, es un dios real. El dios que adoran los musulmanes es un dios real. Pero entre los aztecas y entre los musulmanes vemos que es esencialmente distinto. Entonces son dos dioses. Pero seguimos investigando y vemos que el dios de los cananeos era Baal, otro dios distinto. El dios de los egipcios, un animal que se llama zoomorfo de San Pablo. O el dios de los griegos, que son antropomorfos o con forma humana. Y decimos entonces, si hay una diferencia esencial entre uno y otro, si existen, entonces son realmente muchos dioses. Pero no puede ser. Si no existen muchos dioses sino uno solo, entonces las distintas formas que van tomando son absurdas. Porque un Dios de los hebreos que es espiritual, con un Dios de los cananeos que es material, bisexual, o un Dios con los aztecas que es ídolo, o con Fenicia que es el Moloch, vemos entonces que efectivamente es un absurdo pensar o que hay muchos dioses o que un dios se transforma en diversos dioses. Entonces digo, pues no, aunque la palabra Dios sea arbitraria, de todas maneras estamos de acuerdo todos en que cuando nombramos a Dios se trata de una sola sustancia. Ese es el problema, ese es el problema. Entonces,
me nació la idea de buscar la respuesta a esta pregunta: ¿cuál de todos los dioses que adora la raza humana es el Dios real? No el Dios verdadero, porque todo el mundo dice que su Dios es el verdadero. No, el Dios real. Y el Dios real quiere decir aquel que ciertamente existe. Porque la palabra real viene de la palabra res, la palabra latina res, que significa cosa, un objeto que puedo tocar, que puedo ver, que puedo oler, que puedo sentir. Luego entonces, el Dios real debe estar en alguna parte al que yo debo ciertamente buscar y encontrar además. O al menos que sea un privilegio de algunos que sí vieron a ese Dios, se comunicaron con él y nos dijeron: cree a este que sí vio a Dios. Pero resulta que son muchos los que dicen que han visto a Dios. ¿A quién le vamos a creer? Y sigue la misma cuestión. Para mí es el problema clave. Necesito yo encontrar a ese Dios real, si existe. Y si sigo predicando, debo seguir predicando a un Dios real que existe, no estoy inventando. Dirán ustedes: bueno, Jesús es un Dios real. Pues no sé en dónde estará, porque si lo busco entre los católicos, no aparece. ¿Por qué? El 90% de los católicos inventaron a un Jesús a su gusto. El Jesús que iba en su casa crucificado para que bendiga la familia que está podrida de raíz porque es adúltera o porque es fornicaria. Llevan a otro Jesús para que bendiga a los borrachos, a otro Jesús para que bendiga a los ladrones, y apenas hay gente que no es ladrona porque es el patrocinio de su libertad. ¿Cuál de esos Jesús es real? O Jesús bendice a todo el mundo, o Jesús, como se predica en todos los templos católicos, Jesús muy bueno, muy buena gente, muy misericordioso. Y ese no es el Jesús del Evangelio. No es el Jesús del Evangelio. Nunca se predica en el templo católico a un Jesús enojado. Y el Evangelio dice que Jesús se enojó en el templo. ¿Qué tan enojado sería? No lo sé. Pero que fue pavorosa su presencia, porque miles de gente estaban en el templo, no se atrevieron a poner la mano sobre Jesús solo. Salió Jesús en la tarde, regresó al día siguiente, siguió predicando en el templo y nadie se atrevió a tocarlo. Pavoroso Jesús enojado. Eso es lo que predica. Y ese es el Jesús histórico. Entonces, si me predican a un Jesús monachón, eso no es el Evangelio, eso no es el real. Cada predicador escoge a su propio Jesús. Y somos los protestantes con 260.000 sectas o 260.000 formas de entender a Jesús. Realmente a Jesús pedazos. ¿Dónde está el Jesús real? Y si vamos con los ortodoxos, me hacen a un Jesús extraordinariamente bello, grandioso, maravilloso, pero mentiroso. Porque Jesús dijo que su iglesia la mandaba sobre Pedro, y sobre todo dicen que no es cierto. ¿Dónde está el Jesús del Evangelio? ¿Dónde está?
¿En qué parte lo podemos encontrar como real? Todo esto es el ambiente en que en estas 13 veces que nos hemos encontrado aquí, he tratado de llevar el argumento precisamente a buscar una realidad y no una argumentación, a ver quién sabe más, a ver quién argumenta mejor, a ver quién le presenta mejores argumentos, no, la realidad. Y tan importante la realidad que si es cierto que existe un solo Dios, y es cierto que ese solo Dios creó individualmente a cada uno de nosotros, debe estar cerca de cada uno de nosotros y debemos ser capaces de encontrarlo. A menos que Él nos haya dicho de una buena forma que no importa que no lo encontremos, de todas maneras nos ama y de tal manera no vamos a salvar. Que Él lo haya dicho. Lo hemos inventado nosotros, pero Él no dice nada de eso. Por eso hay una exigencia fundamental. Tienes gravísima obligación de buscar a Dios y gravísima obligación de encontrarlo. Si no lo buscas, no lo encuentras tú personalmente. Tú cada uno de nosotros. Si no lo encuentras, no te puedes salvar y eres inexcusable. No basta con que digan, yo creo porque me dijeron, no basta. Necesitamos cada uno de nosotros saber que lo hemos encontrado realmente. Que no creemos porque nos dijeron que existía, sino porque estamos plenamente seguros que existe, porque hemos encontrado su persona o las huellas en donde Él actúa, y esas huellas son inconfundibles, de tal manera que nadie me puede engañar diciéndome que son esta o la otra cosa. Ese es el estatus de la cuestión. Quiero con ustedes buscar a ese Dios real y buscarlo mediante los hechos, no mediante las argumentaciones. Y quiero involucrarlos a cada uno de ustedes conmigo, que no sean personas que están indiferentes a que yo diga o haga, y no les importa para nada, sino conmigo se involucren en aquello que es esencial para ustedes, cada uno de ustedes y para mí. Por eso, no sé hasta qué punto pueda involucrarlos y hasta qué punto se animan ustedes en el cuestionamiento ahora, para ver en dónde y en qué forma debemos buscar y encontrar ese Dios real. ¿Se animan a la aventura? Nosotros conocemos las cosas como por la inmediatez, con el contacto con los sentidos, o conocemos también por la historia. La historia que es esencialmente distinta
de la narración de los mitos. La historia es la narración de hechos. Y un hecho es algo que existe y que todo el mundo sabe que existe ese hecho, que no lo puede manipular. No importa de qué raza, de qué cultura sea. Cualquier persona en el mundo ahorita, si ve que golpeo yo, eso corta. Podrá ignorar por qué golpeo, por cómo golpeo, qué tan fuerte es, pero el hecho no lo puede ignorar. Entonces, habría que buscar hechos en los que la divinidad aparece claramente actuando, y que esos hechos los puede percibir el musulmán, el hindú, el taoísta, el azteca, cualquier tipo de personas, cualquier tipo de cultura, cualquier tipo de raza, que pueda percibir exactamente el mismo hecho. De tal manera que no haya confusión, por supuesto. Entonces, en la historia habría que averiguar si hay hechos que sean exclusivamente de esa divinidad. Y si no hay ningún hecho que aparezca como propio de la divinidad, entonces Dios no existe. Tan así como eso. Pero, ¿cómo puedo hacerlo personalmente? ¿Cómo es el proceso para que yo pueda llegar a la percepción de que un hecho es real? Me impresionó mucho hace como unos 8 o 10 años. Salieron las noticias que en México hay el 1 o el 2% de los mexicanos que no usan el entendimiento. Qué pavorosa situación. Cuando propio de la raza humana es usar su entendimiento. No el sentimiento, el entendimiento. ¿Cómo usa el entendimiento? Siempre a partir de los sentidos. Decía Aristóteles, no hay nada del entendimiento sin que primero pase por los sentidos. Todo objeto que nos rodea es perceptible por cualquiera de los 5 sentidos. Pasa la imaginación, la imagen que captamos, que aprendemos de la realidad. De la imaginación pasa el entendimiento, hay su proceso, y entonces el entendimiento se queda con la imagen, que es la percepción, la captación de la sustancia del objeto mismo. Lo curioso es que estaba viendo que en la cuestión religiosa casi el 100% de la raza humana usa los sentimientos, el sentimentalismo, que es una anormalidad del sentimiento. Porque hay confesiones religiosas muy fuertes. Los musulmanes, por ejemplo, en cantidad, más de 1.700 millones de musulmanes. En calidad de compromiso, son extraordinariamente impactantes. Cada 6 meses dedican un mes a orar. Esa oración son 17 horas diarias de ayuno. Están en el desierto, con calor o con frío, no importa. Están usando el entendimiento para decir, realmente encontramos a esa divinidad que adoramos. No es cierto, están usando el sentimiento. Los protestantes son los que menos usan la razón, usan el sentimiento. Y todas sus asambleas son excitar el sentimentalismo.
dejando la razón por un lado. Los católicos, habría que buscar los católicos. ¿Qué iglesia, qué parroquia, qué templo frecuentan? Al que más les gusta, no al que tiene mala razón, sino al que más les gusta, sentimentalismo. ¿Están usando la razón? No están usando. Porque la razón o el entendimiento tiene tres clases de operaciones: la simple aprehensión, el juicio y el raciocinio. Simple aprehensión. Por los sentidos captas la esencia de los objetos que te rodean. Esa captación es la que lleva la imagen al entendimiento. El juicio es tu capacidad de ver si una cosa concuerda con su predicado o no. El cielo es azul o no es azul. Es el juicio. El raciocinio, de verdades conocidas sacamos verdades desconocidas, siempre con fundamento en la realidad. Se usa estas tres operaciones en la religión, ninguna de las tres. Ninguna de las tres. Se usa el sentimentalismo, que es anormal. No digo, se quedan muy contentos porque encontraron a su Jesucito que les gusta. No el Jesús histórico, el Jesús que les gusta. O su Diosito que se encuentran muy fascinados, como los musulmanes. O su Diosito, o sus diositos de los cananeos, diosa y Dios, Baal y Astarte. O Isis y Osiris de los egipcios. O Júpiter de los griegos y romanos. Yo me conozco su Diosito. Realmente existen. Para saber si realmente existen, tienen que aplicar sus sentidos. Fui discípulo, con mucha honra, por cierto. 7 años nació Navarrete, discípulo directo. Y siempre le decía a Navarrete, la fe es oscura, es oscuridad. Después de muchos años de estar enseñando, ahora digo, la fe no es cierto que es oscuridad, no es cierto que es el cerrar los ojos, estúpidamente la realidad no es cierto. La fe es esencialmente racional, es decir, para llegar a Dios tienes que usar la razón, el entendimiento. Si no usas el entendimiento, jamás llegarás a Dios. La imagen y semejanza con Dios es precisamente ese entendimiento. Úsalo. Luego entonces, para empezar a encontrarse con Dios e ir caminando a ese Dios real, necesito usar mis 5 sentidos. Después de mis 5 sentidos, mi imaginación. Después de mi imaginación, mi entendimiento en sus 3 operaciones. Es allí en donde no importan los sentimientos, lo que importa es la razón frente a la objetividad, el entendimiento frente a la objetividad, para que pueda captar la realidad, pueda procesarla y pueda decir ahora sí. Por lo tanto, si la religión es relación de cada persona con Dios, por eso se llama religión, o sea, relación. Si falta uno de estos términos, no hay relación. Si no existe Allah, entonces no hay relación. ¿Qué pasa con los pueblos musulmanes? ¿No tienen Dios? A menos que Allah
sea Yahvé, pero Yahvé entre los judíos es esencialmente distinto de Alá de los musulmanes. O Yahvé es falso o Alá es falso. Vamos a ver cómo Yahvé no es falso, entonces es falso Alá. Lo sucede con los protestantes. Realmente el Jesús crucificado que tenemos aquí ahora, el invitado especialísimo ahora, realmente este Jesús crucificado realmente es real en la Iglesia Católica y real entre los protestantes. No parece porque o es mentiroso aquí o es mentiroso allá. Y si es mentiroso, entonces no existe una parte. Porque aquí dice, si comes mi cuerpo tienes vida. Porque eso no es cierto. Si acá no es cierto que tienes que comerte a Jesús para tener vida. Si no es cierto, entonces este Jesús de la Iglesia Católica no existe allá. Necesitamos siempre ver que ese Dios real es el mismo siempre, independientemente de cómo sea la relación de la persona con Él, pero siempre Dios real. Pensando en esto entonces, he tratado de acudir a la historia para ver si realmente ha existido en la historia el Dios real o no. La historia es la narración de los hechos de la libertad humana, narrando el contorno en donde realizan el sexo, pero lo esencial es el acto humano. En ese acto humano real de la historia, ¿ha entrado la divinidad o no? Y leyendo la historia universal, me he dado cuenta que en ninguna parte existe un Dios que haya entrado en la historia de un grupo humano, o ese grupo humano que lo venera, que lo adora, que haya entrado allí y que realmente haya actuado en favor de ese grupo. Sino que dicen, y se pierde en el tiempo en el que primero dijo que era un Dios real. Pero ese Dios no aparece en la historia del pueblo, solamente aparece en Israel, nada más. El Dios que actúa en el Antiguo Testamento en Israel. Y no actúa como pensamos siempre porque creó las estrellas, el sol y la luna, o porque mueve los mares, no, porque entró en la historia del pueblo de Israel a partir de un hombre que fue Abraham. Y sin solución de continuidad sigue apareciendo a través del tiempo ese mismo Dios, mandando claramente lo que quiere que haga el pueblo, amenazándolos con castigos que los castigan, o premiándolos y los premia ciertamente por la conducta que llevan. Y nunca actúa de manera distinta, sino muy coherentemente a través de la historia. Por lo tanto, si solamente buscamos, y es lo que pretendo siempre, buscar la historia que nos narra los hechos, entonces la única parte donde encontramos a un Dios real actuando es en la historia de Israel y en la historia de la Iglesia. Fuera de allí no existe. Fuera de allí no actúa ese Dios, porque no es real, porque no existe.
Hay muchas objeciones, por supuesto, que si se parece una narración de la historia de Israel con un mito, que si a lo mejor es igual, que puede ser. Pero ciertamente los historiadores saben distinguir perfectamente bien, como especialistas, aquello que es historia y lo que es mito. Y nos atendemos a la historia, por supuesto, independientemente de que digan los mitos o no mitos, independientemente de que digan que ciertamente tiene muchas interpretaciones tal o cual narración o tal o cual hecho, muchas narraciones, independientemente de eso. Y la razón fundamental es porque si todos estamos llamados a encontrarnos con ese Dios individualmente, entonces tengo yo que tener capacidad de encontrar en la realidad a ese Dios. Y lo encuentro en los hechos, porque el hecho lo puedo percibir perfectamente bien yo. No importa si soy muy inteligente o tengo el entendimiento. Lo que importa es que soy capaz, por mis sentidos y mi corto o largo entendimiento, de percibir que es una realidad aquello que trato de cuando me pongo en contacto con esa realidad. Por eso los invito a que primero escojamos el libro histórico que narra esos hechos y que sin solución de continuidad está presente ese Dios actuando siempre de diversas formas en favor, en pro o en contra de ese mismo pueblo, y que no se da otra parte. El simple hecho que digan que se dio otra parte no demuestra nada, porque primero los hechos históricos se repiten. Si en una ocasión actuó Dios en un hecho histórico, puede repetirlo. Si una vez detuvo el agua en el río, en el Mar Rojo, otra vez lo detuvo en el río Jordán, el mismo Dios. Si una vez resucitó a un muerto, puede resucitar a muchos muertos. Es que lo puede hacer también Apolo o Mercurio, lo puede hacer, pero dicen los filósofos, de la posibilidad al ser nunca se da ilación. Es decir, hace muchos años que deseo que aparezca en mi bolsillo $1.000.000, no aparece, pero no aparece nunca sin dinero. En cambio, Duarte de Veracruz le quedó 2 veces la lotería, porque es posible que haya la lotería 1 o 2 veces en el mismo sujeto, es posible, porque es real, se puede repetir el hecho. Así también, si en Israel se dan hechos que se repiten, y esos hechos son inexplicables por la fuerza humana, la capacidad humana del hombre, entonces tenemos que encontrar allí una fuerza extraordinaria, fuera totalmente natural, de lo natural, que sería preternatural o sobrenatural, ya que las 3 cosas se dan: naturales, preternaturales y sobrenaturales. Pero los hechos que forman la historia son naturales, por eso pueden percibirse fácilmente por los 5 sentidos, por todo aquel que tenga los 5 sentidos claros y que tenga en funcionamiento, por supuesto. Pues ese es mi planteamiento. Entonces, me interesaría ahora y en las siguientes veces que nos encontremos aquí, partir de hechos narrados en libros históricos
que, como están narrados, vemos todo el contexto en que se realizó el hecho y vemos que no es una ilusión, sino que es una realidad. Y muchas veces hermosísima realidad, por cierto. Entonces decimos, ciertamente allí se vio la presencia de un ser que está sobre todos los seres, con un poder dueño de la naturaleza y de sus leyes, que puede suspenderlas, puede anularlas, o puede hacer que se realicen plenamente de naturaleza, esas leyes. Ya que, como decía Bacón, quieres apoderarte de la naturaleza, sométete a sus leyes, porque jamás puedes quebrantar ninguna ley natural. Si la quebrantas, dicen los psicólogos ahora, la naturaleza se va a vengar de ti, porque las leyes son inmutables. Pero si viene el dueño de las leyes, no hay problema ninguno. Las suspende, las potencia, o las quita definitivamente. No hay problema ninguno. Buscaremos entonces un libro histórico en que nos narre las intervenciones de Dios en favor de una persona o de un grupo humano o de un pueblo concreto, de tal manera que veamos que fuera de allí no se da nunca esa actuación de la divinidad. Muy bien, un momento de descanso. Están comentando de la diferencia entre un Dios real y un Dios verdadero. Todas las religiones dicen que su Dios es verdadero, absolutamente. Y todos los católicos dicen que Jesús a que adoran es el Jesús verdadero. La Biblia es la palabra de Dios y es verdadera, es la verdad. Pero resulta que la verdad es una elucubración intelectual que puede manipularla. La Biblia, siendo verdadera, la han hecho pedazos en 270,000 sectas y si parece verdadera, no es real. El simple hecho de decir que su Dios es verdadero no significa que por eso va a existir. No hay más que un solo Dios real. Pueden llamarle verdadero, pero no existe. No puede existir. Estaba pensando que nos complicamos las cosas. Intelectualmente no podemos admitir que haya muchos dioses más que uno solo. Qué sencillo sería haber una sola religión, una sola relación con un solo Dios. Ya han inventado su relación con su Diosito, como complicándolo.
Por eso a mí me interesa mucho manejar la palabra real, es decir, algo que está fuera de mí, que puedo tocar, que puedo percibir, que puedo oír. Está fuera de mí, no estoy inventando. Todas las religiones, siguiendo su sentimentalismo, que es anormal, dicen que Dios lo sienta en el corazón. Es anormal eso. Es anormal. Católicos que asisten que sienten a su Dios en su corazón. Es anormal. No estamos dando la razón. ¿Por qué no usan la razón? ¿Por qué no usan el entendimiento? Es propio del ser humano ser racional, porque tiene razón, porque tiene entendimiento, y no usa el entendimiento, lo usan las cosas materiales, pues se le imponen. Es decir, si quieres pasar por la pared no puedes porque la pared se te impone. Pero si es matar y te conviene matar, ¿qué importa la línea de no matarás? Campas tranquilamente. Porque estás no usando el entendimiento, estás usando el sentimentalismo. Y la religión, casi el 100% es puro sentimentalismo, y ha sido puro sentimentalismo. Salvo los amigos de Jesús o los amigos de Yahvé, que sí encontraron a un Dios real, salvo en ese caso. Pero entre los hebreos, entre los israelitas, ¿qué porcentaje de israelitas encontraron al Dios real, a Yahvé real? No creyeron en él, solamente el resto bien. Ese era el 8 o 10% cuando mucho. Porque aunque podían fácilmente percibir su realidad, su existencia y su actuación, no quisieron. Prefieren ciertamente su Dios inventado por ellos. Por eso en Israel era muy frecuente recaer en el politeísmo y fácilmente fueran con los cananeos, con su Dios mitológico, porque ahí encontraban la satisfacción de sus sentidos. Pensando que no es solo un Dios, que no es vital. Y repito, con relación a los musulmanes, a mí me impresiona su forma de actuar de los musulmanes en relación con Alá. Me impresiona. Y ese sentimentalismo no está resonando. Católicos. Ahora fascinados porque aún los adúlteros son parte de la iglesia. Es absurdo. Están fascinados. Están resonando. No están resonando nada. Sentimentalismo religioso. Sigue siendo absurdo. ¿Qué vas a preguntar? Pues no un Dios inventado, sino un Dios real que debemos encontrar. Si mantienen paciencia, van a ser muchos encuentros para aquí, para ver cómo el Dios real entró en la historia, irrumpió en la historia del hombre, no lo inventó el hombre, le exigió ese Dios real al hombre que aceptara su poder. Y que esa irrupción de Dios es en toda la historia de la humanidad hasta ahora. Históricamente desde Abraham hasta hoy. Voy a poner el camino, si me tienen paciencia. Yo fascinado porque no me cuestiona el hecho de que se diga yo
es real el que he encontrado, no es una cuestión. Sino que digo, es una reafirmación en que yo encontré al Dios real. No lo encontré dentro de mí, lo encontré en la historia. Y sigue actuando en la historia. Entonces, si llegamos a encontrar ese Dios real, vamos a ver qué dice. Que no anden inventando. Cada sacerdote inventa lo que Jesús dice, pero es cierto. Vamos a ver a Jesús a ver si es cierto. Dicen, es que Jesús ama al pecador. Que me diga en qué momento del Evangelio Jesús fue a buscar al pecador. Que me diga en qué momento. Si Jesús fuera el pecador, hubiera ido a buscar a Pilato, a Herodes, a Caifás. Son los grandes pecadores. Es muy distinto decir, cuando los pecadores acercaron a Jesús, fueron acogidos con compasión, con comprensión, con ternura. Así es cierto. No se va a hospedar en la casa, en el Palacio de Herodes. Se va a hospedar en la casa de Saqueo. Eso es fácil, pues. Que Jesús nunca es siempre compasivo con todo el mundo. Yo he leído Mateo 23, que es precisamente contra los fariseos. Nadie ha insultado tanto a los fariseos como Jesús. Fariseos, raza de víboras, hijos del demonio, sepulcros blanqueados. Terrible, por cierto. En el capítulo 23, el versículo 12 o 13, al 23 o 24. Una lista intensa y grande de insultos a los fariseos. En otra ocasión estaba Jesús predicando y en una parábola, y un hombre fariseo le dijo, maestro, al hablar así nos insultas. Sí, dice, a ustedes les digo, a ustedes. Si ese insulto lo siento mucho, pero a ustedes les digo. Nunca están diciendo ni a él. Es que Jesús amaba a los adúlteros. Por eso el adúltero dijo, no te condeno, vete en paz. Pero Jesús dijo al adúltero, no te condeno, porque sabía que estaba convertido. Y aún así Jesús le dice, vete y no quieras volver a pecar. Vete. A la otra que fue a lavar los pies con sus lágrimas le decía, tu fe te ha salvado. Porque has amado mucho, se te perdona mucho. Jesús acoge a los pecadores arrepentidos. Tiene a un lado a un asaltante, homicida, que le dice, acuérdate, no seas en tu reino. Hoy se ha comido en el paraíso. Tiene al mismo lado otro. Y Jesús no dice nada. Tiene a Judas 3 años con él y no le dice nada a Jesús. No quiere arrepentirse. Nunca va a ver a ningún pecador. Le prometen maravillas. Si lo sigue, se convierte. Espera que el pecador reconozca sus pecados y vaya y le pida perdón. Para saber qué es que encontramos a Dios real, vamos a ver esa historia de Hechos en la que ciertamente aparece el Señor actuando y que no hay ningún otro que pueda hacer lo que hace el Señor en favor de su pueblo o en favor de alguno en particular. Testamento. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo puedo empezar, aparte de
Pues había que empezar por la historia. ¿En dónde actuó ese Dios real? Para ver si realmente existe. En la historia universal, que abarca, la que yo leí es de lo que se conocía en el principio de los siglos hasta 1900, escrita por Juan Bautista Weiss, que es una historiador alemán, muy interesante y muy larga la historia, por supuesto. Dentro de esa historia aparecen los libros históricos de Israel. La Biblia tiene libros históricos, es decir, narración de hechos reales. Esa es la historia. Con la ventaja también de que los hechos reales en la Biblia narrados tienen también su interpretación. No está la garita de cada quien lo interprete como quiera. Si el Señor quiere sacar de Egipto a Israel, dice, es que quiero que mi pueblo sea libre. Con claridad. Y quiero que llegues al Sinaí porque este pueblo no va a ser un pueblo de sacerdotes, un pueblo de reyes. Éxodo 19. Va siempre diciendo exactamente que en el desierto falta el agua. El pueblo debe entender que no por sus lindos ojos, que no por sus méritos, que no por sus fuerzas, sino por una benevolencia de Yahvé, tienen agua. ¿Y quieren carne? Les da carne. Y dice el Salmo 77, aún con el bocado en la boca, pues se aplicaron de carne. El Señor tronchó lo más fuerte de Israel. Es decir, mató a mucha gente. Una congestión que le dio por tanta cosa que comieron, como si mañana no la comieran. Es la emoción de la historia. Precisamente las herejías que surgieron en la iglesia acerca del Jesús Dios y hombre fueron una cantidad increíble de herejías porque nunca entendieron que era real la divinidad y real la humanidad de Jesús. No entienden eso, sino que unos dijeron, eso es monofisismo, es decir, la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana y desaparece la naturaleza humana. Una sola naturaleza, un solo monofisismo. O también, Jesús es verdadero hombre, pero no verdadero Dios, que es el adopcionismo. O también, Jesús es verdadero Dios y es un hombre aparente, es el enocentismo. Así como los extremos, en medio hay cantidad de herejías que durante los primeros 10 siglos en la iglesia se hicieron muchos concilios para definir con exactitud de quién era realmente Jesús. No el verdadero Jesús, sino que era realmente Jesús. Y es interesante, estamos viendo ahorita en teología la resurrección de Jesús. Y Jesús resucitado se acomoda a la forma de actuar del hombre. Otra vez, los sentidos, y a partir de los sentidos, el razonamiento.
y que no se acomoda a eso. De tal manera que dicen, mírenme, tóquenme, soy yo. Y el más grosero de todos, que es Tomás, que no le crea sus sentidos, sino a su tacto, dice, no quiero tocar tus llagas. Dice Jesús perfectamente, tócalas. Ven cómo son reales. Reales, no verdaderas, reales. De tal manera que pasan 40 días y los discípulos conviven con Jesús el tiempo suficiente de los 40 días para quedar convencidos por sus sentidos, por su razón, por su entendimiento, quedar convencidos de que realmente Jesús es real. Y van a ir por el mundo a predicar a Jesús real. Nos van a matar porque dicen que Jesús es real. Es real. Nosotros lo vimos, comimos con Él, platicamos con Él, lo tocamos. Hemos visto al autor de la vida, sobre todo en San Juan, sobre la primera carta. Real, es real. Pero ese Jesús real que dicen los apóstoles es el que los católicos ahora adoran. No es cierto. Son muy bonitos católicos. Porque ese Jesús real no es adúltero. Ese Jesús real no es ladrón. Ese Jesús real no es alcohólico. No es homicida. Y los católicos, 85% de los alcohólicos son católicos. Creemos católicos. ¿Cuántos católicos son adúlteros? No queremos discípulos de Jesús. Es decir, mi fe se funda en mis sentidos que tocan la realidad, mi entendimiento la proceso, y estoy dispuesto entonces ahora que con el don sobrenatural de la fe, mi entendimiento humano en su actuación como entendimiento humano es proyectado hasta la intimidad de Dios, ahora sí. Pero primero tenemos que saber si es cierto o no, si estoy inventando o no. Porque el orden sobrenatural que se pone en la gracia es realidad. No toco con los sentidos esa realidad, sino sus efectos. Porque veo cuando una persona, siendo perversa, un día se convierte y es distinta. Entonces mis sentidos que ven cambian de la persona. Avisan a mi entendimiento razón y dice, es cierto, aquí hay una fuerza muy grande, incomprensible para mí, que hizo que pase el cambio de esta persona. Sigue siendo los sentidos la base. Siguen siendo los sentidos. De percibir una realidad que existe fuera de mí. Que no estoy inventando. Tenemos tiempo entonces para empezar la historia de la ilusión de Dios en la vida del hombre. Un libro histórico como suena, que narra los hechos del hombre y de Dios. Es el Éxodo. Parte del Génesis, pero más intelectualmente es el Éxodo. El libro histórico narra la realidad de Dios en la historia del hombre, la actuación de Dios en la historia del hombre, y narra la respuesta del hombre a ese Dios real. Empieza con la aparición a Moisés, la misión de Moisés en las 10 plagas de Egipto, el paso del Mar Rojo y el desierto hasta el Sinaí. Me interesa más el Sinaí.
¿Por qué? Porque el Dios que le habló a Moisés le habló más a él. Puede ser igual que Mahoma, Alá le habló a Mahoma. Ese no es el argumento. En cambio en Sinaí, por lo menos dicen los rabinos ahora, especializados en esto, en la historia de Israel, que por lo menos 2,5 millones de gentes israelitas estaban junto al pie del monte Sinaí. 2,5 millones de testigos. Y esos 2,5 millones oyeron la voz de Yahvé. Hay una película protestante que dice que la voz de Yahvé es sentir internamente, otra vez, en absurdo, sentirlo. No es cierto. Yahvé habla con un aparato mucho mejor que el que tenemos ahora para el sonido. Y todo el mundo lo escucha perfectamente bien. Pero, ¿fue un momento fugaz? No. Fueron 3 días de preparación de que iba a venir Yahvé a hablar con ellos. 3 días. Y una persona aguanta una. Entonces, esos 3 días, 2,5 millones de gentes están viendo que en el monte Sinaí arriba aparecen nubes, aparecen movimientos muy fuertes, como nubes de una tormenta que se avecina terrible, por cierto. Y al tercer día en la mañana empiezan los rayos, hay centellas terribles. Entonces el pueblo entra en pánico, por supuesto. ¿Sabe lo que pasa? A un fenómeno tan virulento como el Sinaí. Y en medio de ese fragor que produce los truenos y los relámpagos, se oye la voz de Yahvé perfectamente bien. Y es entonces cuando el Señor, con suma claridad, proclama los 10 mandamientos. Yo soy, comenzando con una declaración de principios, yo soy Yahvé, tu Dios que te sacó de Egipto. El pueblo está aterrado. Por lo menos dura 5 minutos, por lo menos la voz de Yahvé. 5 minutos suficientes para saber qué es voz de Yahvé. Se sale del monte. El pueblo está aterrado. Dice a Moisés que no nos hable Yahvé, vamos a morir de miedo. Que mejor te hable a ti y tú nos hablas a nosotros y haremos lo que Yahvé diga. Ese es un hecho histórico. ¿Cuál es la interpretación? Yahvé quiere que el pueblo sepa con certeza absoluta cuál es su plan y su voluntad. Por eso los hace conscientes claramente de cuál es su situación con relación a él. Yo soy Yahvé, tu Dios que sacó de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí, ni los adorarás. Claro, el pueblo encontró el camino porque desde Moisés, que es por ahí alrededor del siglo XIV o XV antes de Jesús, hasta Jesús, el pueblo de Israel tuvo esa tendencia muy fuerte a la idolatría. Yahvé los castigó duramente, mucho tiempo, por muchas maneras, por sus infidelidades. El pueblo decía como a los chamacos, lo siento mucho, los días siguientes siguen haciendo lo mismo, nunca se convirtieron. Mandan los profetas, les van comiendo los profetas. Pero resulta que hay muchos comentaristas de estos hechos que dicen, no, no es cierto. Ahí se les ocurrió a alguien de decir, y resonó en el interior del corazón de cada uno los mandamientos. No es cierto que Yahvé lo dijo. Y entonces me da la impresión de que juzgan que Israel estaba formado entonces por un grupo de gente totalmente idiota, que no sabía nada de nada.
El que así piensa no sabe la historia de Israel. Israel fue un pueblo de gente muy inteligente, y sigue siendo muy inteligente. Gente que conoce perfectamente bien en qué acción encuentra la acción de Yahvé y en qué acción no encuentra la acción de Yahvé. Gente que está acostumbrada a ver la influencia del demonio porque vamos endemoniados. Gente que está acostumbrada a ver cómo algún profeta o Jesús expulsa a los demonios, exorciza a esos demonios. Pueblo que no fue un autor de la Sagrada Escritura. Y la Biblia en sí misma, aún como libro puramente literario, está escrito por alguien superior a los genios, superior a todos los genios humanos. Pero no me voy para decirme que es el pueblo de todos. Más bien el pueblo de todos es ahora, ¿no? Ese pueblo es el que narra estos hechos, con su experiencia terrible, por cierto. Y más aún, no narra un solo autor, sino que hay narraciones que las refunden por lo menos 9 o 10 autores en distintas épocas. Es decir, por ejemplo, los primeros capítulos del Génesis, por lo menos fueron 9 veces que lo refundieron en diversas épocas. Quiere decir entonces que el autor de los libros no es tanto la persona humana, sino el Señor a través de la comunidad, porque está vivenciando la comunidad esa relación con Dios, vivenciando, no experimentando, vivenciando. Quiere decir que participan de la misma vida de Yahvé y los hace vivir su misma realidad, a unos porque en su interior habita Él con la fuerza sobrenatural de la gracia, otros porque los hace vivir, ya que todos viven exactamente porque Dios quiere que vivamos, no que cada quien por el quiere. Y no es ajeno a Dios, a cada uno de los que ha creado, sino que todos absolutamente somos grandiosos a su persona, y de todos tiene cuidado, y de todos, a todos quiere dar una felicidad que Él ha determinado que tengamos si queremos nosotros, ¿es cierto? Por lo tanto, el pueblo de Israel es testigo de que Yahvé existe, de que Yahvé es real. Además de que Israel tiene experiencia de las plagas de Egipto. Pero lo más importante es que lo oyó. Y lo oyó en el Sinaí, en la forma terrible, en la forma de hablar de Yahvé. Claro, después habrá muchas otras intervenciones, pero lo importante es este momento en el que hay muchos testigos de un Dios real que está fuera del pueblo, fuera del corazón del pueblo, y está precisamente afirmando su propia realidad, independientemente de que crean en Él o no crean, independientemente de que lo aman o no lo aman, eso no importa. Lo que importa es que está actuando. Por eso, como hecho real de la presencia de Yahvé real, de una actuación real de Yahvé, es ese que narra el libro, el capítulo 19, capítulo 20 del libro del Éxodo. Habrá muchas antelaciones después y muchas anteriores, pero a mí me interesa sobre todo de manera la razón fundamental que es esa, real, actuando realmente, y que lo perciben todos, crean en Él o no crean, con tal de que tengan sentidos y entendimiento,
y sabrán perfectamente bien que la operación es de Yahvé. ¿Alguna pregunta? Y el Padre no repite también. Hay que juntarlo con la otra. Sí, pero en el caso de Jesús, si es Dios, lo demuestra con los milagros, porque es dueño de la naturaleza. Por eso, independientemente de que tú creas en Él o no creas, lo importante es que lo veas actuar y digas, este es el que actúa aquí, definitivamente no es hombre, definitivamente es Dios, porque es dueño de la naturaleza. Y es interesante también porque Jesús manda a sus discípulos y les dice, vayan y prediquen. Pero resulta que cuando vayan y prediquen, los van a acompañar los signos o los milagros. Y la iglesia sigue predicándose los milagros. Por eso todas las religiones son buenas para el aplauso. Y no es cierto. La iglesia debería siempre predicar los milagros como signo inequívoco de que es la única religión verdadera, religión real, no verdadera, sino real. Y que fuera de este ambiente no se da, porque no hay Dios pues, fuera de este ambiente. El Dios de los protestantes es falso, no se da. ¿Por qué no se dan los milagros? El Dios de los musulmanes no se da, no existe. El Dios de los ortodoxos no existe. El Dios de los budistas no existe. El Dios de los chinos no existe. Los taoístas no existe. Solamente los hechos deben ser reales, porque nos hace el Dios real y que los puede percibir todo el mundo con tal que tenga sentidos y tenga entendimiento, los percibe como hechos reales. Por eso cuando dicen, es que tú no tienes fe, por eso no ves aquí el milagro, esa es una estupidez. No tienes ojos para verlo, así sería. Porque el milagro es un hecho que todo el mundo, protestantes, musulmanes, católicos, budistas, debe ver. Y no importa de qué raza sea, esquimal, chino, japonés, no importa, debe ver ese hecho. Si no lo ve, entonces no existe. Si buscamos fuera del ambiente del pueblo judío y después fuera del ambiente del catolicismo con Cristo, jamás encontraremos milagros. Dicen los protestantes que hay muchos milagros con ellos, pero científicamente se sabe ahora que de cada 100 enfermedades que inventamos nosotros, 70 o 60 o 70 son psicológicas. No las inventamos.
Y que entonces en un ambiente de oración psicológica también puedes curarle muchas enfermedades así. Eso no es milagro. Eso es hacer que de tu naturaleza, tu cuerpo, en ciertas situaciones reaccione y pueda provocar la salud en donde había enfermedad. Y parece más extraordinarios. Pero Jesús ya va a prevenir sobre eso. Hay prodigios, dice Jesús. Los prodigios son los milagros. Y entonces engañan a muchos pensando que son milagros. Y el demonio puede hacer prodigios. Es decir, acciones tan extraordinarias que dicen uno, definitivamente son de Dios. No, son del demonio. No del demonio. Situándonos todavía en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunos hechos también, ya concretos. En el caso de los profetas, cómo el pueblo ve la acción del profeta real y que el profeta no puede hacer porque es persona humana y tiene que afirmar que ese hecho es atribuible a Dios. Pues adelante nomás en Jeremías 28 se habla de que apareció un profeta falso, Hananías, que dice que es enviado por el Yahvé. Y delante de Jeremías dice eso. Jeremías dice, no hay problema, Dios puede hablar de la influencia que quiera. Pero se va a Jeremías y Yahvé le dice a Jeremías después, Hananías es falso. Dile a el pueblo es falso. Vaya a decir a Hananías, eres falso, prometo. Y prueba de que eres falso, este año vas a morir. Lleno de vigor, Hananías a los 2 meses murió. Hecho real. ¿Cómo podía saber Jeremías que iba a morir? A menos que Jeremías hubiera dicho que tú voy a matarlo. Como un señor por ahí que me dijo a uno, oye, tienes 8 días de vida. Eres médico. No, soy esposo de la mujer que andas que eres saduceo, sí. Ese sabía cuánto tenía al otro. Solamente el profeta a quien Dios le dice en cada momento lo que Dios quiere que el profeta sepa. Nada más ese es el profeta verdadero. El profeta no puede inventar tampoco, eso vamos a ver largamente en el Antiguo Testamento. Que aún el profeta, en la forma de profetizar, sabe que no puede hacerlo sin una intervención directa e inmediata de un Dios real, que le habla y le dice lo que debe decir, nada más. Muy bien, si no hay más preguntas, gracias por su presencia. Nos veremos dentro de 10 minutos.